monstruosa de leche, que puede llegar a ser hasta el 10% de su peso vivo. Entonces, tenemos aquí un esquema que ya habían visto, en donde hablábamos de que, bueno, requeríamos una becerra que llegara a la pubertad. Ya hemos platicado sobre todos esos factores que influyen en la edad de la pubertad. Por ahí me hablaban ustedes en el examen de que se requería un 60% del peso adulto, ¿verdad? Del peso vivo adulto. Ciertas condiciones nutricionales, independientemente del porcentaje de peso. Acuérdense que el asunto de la nutrición tiene dos tipos de efectos en la reproducción. Un efecto que se le llama efectos estático y otros son efectos dinámicos. Entonces podemos hablar de lo que se mantiene, como por ejemplo el peso, la condición corporal, y de efectos que pueden ser agudos, como el hecho de darle a un animal, independientemente de la condición corporal que tenga. Vamos a pensar en un ejemplo para que quede más claro. Podemos tener una hembra con una buena condición corporal y una hembra con una mala condición corporal. Eso ya de por sí tiene efecto sobre la entrada a la pubertad, ¿verdad? O, por ejemplo, sobre el restablecimiento de la actividad ovárica posparto. Sin embargo, también podríamos darles a las dos un aporte extra nutricional, a lo que le llaman el flushing en el caso de los ovinos y los caprinos, y eso podría generar otros efectos aparte, independientemente de que uno de los animales tenga una buena condición corporal. Uno se refiere a lo estático, que es la condición que tiene, y a otro lo de ahorita, lo dinámico, ¿sí? Entonces, bueno, ya platicamos de que una de las cosas que requerimos es la observación de calores. Hicimos el análisis de que eso es difícil. Y entonces vimos que hay algunas técnicas, como pueden ser la sincronización estral o la sincronización de la ovulación, las técnicas de inseminación a tiempo fijo, que nos quitan esa bronca de la checada de calores, pero que tienen también sus inconvenientes. Ya platicamos un poco de lo que tiene que ver con el macho, de cómo esas células se forman, los espermatozoides, y todo el tiempo que tarda el proceso. Entonces, todas las cosas que pueden afectar en un momento dado. Y ya vamos aquí, en el asunto de la gestación. Entonces, ¿de qué puede depender que haya o no haya gestación? Una cosa es la fertilidad, ya hablamos un poco sobre lo que hay que evaluar en la fertilidad del macho, y por otro lado sería la fertilidad de la hembra. Ahorita vamos a hacer algunos comentarios sobre eso, y que no hubiera pérdidas de la gestación muy tempranas, lo que sería la reabsorción embrionaria, o un poco después, lo que sería el aborto. Entonces, hasta ahí le voy a dejar y me voy a seguir. Entonces, habíamos comentado que el pico preovulatorio genera la ovulación, pero luego se nos olvida que no nada más es la ovulación, sino la luteinización. Entonces, lo que tenemos aquí en este pequeño esquema, diagrama, es precisamente un folículo preovulatorio, un folículo dominante, ¿verdad? Un folículo de Graf, ya es un folículo antral grande. Si estamos hablando de bovinos lecheros, estamos hablando de folículos de 15, 20 milímetros de diámetro, que ya está a punto de romper. Y entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Con el pico preovulatorio, justamente, ese folículo se va a romper, y entonces va a comenzar otro proceso que sería la luteinización. Recuerden que luteinización quiere decir que la cascarita, lo que quedó allí del folículo, el óvulo ya no está, se va a transformar en una glándula temporal que es el cuerpo lúteo. Y si se acuerdan, el cuerpo lúteo es un órgano, bueno, es una glándula transitoria que tiene la característica de ser muy vascularizada. Recuerden que alrededor del 90% de la sangre que le llega al ovario va a estar dirigida precisamente al cuerpo lúteo. Entonces, ¿qué va a tener que pasar con esas células foliculares? Si recuerdan, nosotros teníamos ahí células foliculares de dos tipos, las células de la granulosa y las células de la TEC. Por acción de la LH, ese huequito se va a empezar a llenar de fibroblastos y se va a empezar a llenar también de células endoteliales.
Es decir, va a haber una proliferación de tejido conectivo, pero también una proliferación de vasos sanguíneos. Aquí los podemos ver. Eso va a ser muy importante para la función del cuerpo lúteo. Entonces, las células de la teca interna y de la granulosa, por un lado, van a empezar a proliferar y por otro lado van a empezar a migrar para llenar esa cavidad que había quedado allí. De las células de la granulosa se van a formar, se van a hipertrofiar, entonces van a aumentar de tamaño y se van a formar las células que se les llama células grandes del folículo, perdón, del cuerpo lúteo. Y las células de la granulosa van a ser las células pequeñas. Entonces, ¿qué va a ocurrir desde el punto de vista hormonal? No solamente van a haber cambios morfológicos, sino también cambios funcionales. Recuerden que todas esas células tienen, no sean malitos, apaguen por favor sus micrófonos porque se me va el avión. No sean malitos, desactiven sus micrófonos, por ahí escucho muchas pláticas que no me incumben, por cierto. Felipe, cállese. Felipe, ya cállate. Si no, de por sí se me van las cabras, imagínense nada más. Gracias. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a haber un cambio en los patrones de esteroidogénesis. Recuerden que cuando nos referimos a esteroidogénesis, combinación más extraña de comida que ames. Felipe, apaga el micrófono, vete en el video. Ahorita ya no. Maestra, creo que usted puede silenciarlo. ¿Qué? ¿mande? Que creo que usted puede silenciarlo. Creo que ya. Bueno, muchas gracias, porque de por sí. Entonces, muy bien. Les decía yo que va a haber cambios en el patrón de esteroidogénesis. Acuérdense que cuando hablamos de esteroidogénesis, nos estamos refiriendo básicamente a la formación de hormonas esteroides, es decir, a que el colesterol se está transformando en diferentes hormonas. Por ahí, cuando hablábamos de endocrinología, en esas representaciones, por aquello de que alguien quisiera echarles un ojo, tenemos un diagrama en donde del colesterol se forma progesterona y a partir de ahí empiezan a formarse otras hormonas, o bien tenemos, bueno, hay varias vías, pero hay unos esquemas en donde, si se acuerdan, primero se forman hormonas masculinas y luego a partir de ahí, cuando se activa la enzima aromatasa, empiezan a formarse hormonas femeninas. Entonces, lo que va a ocurrir en ese folículo que está luteinizándose y que se está convirtiendo en el cuerpo lúteo es que va a disminuir la producción de hormonas masculinas, androstendiona, y también de 17-beta-estradiol, que si se acuerdan, se forman primero los andrógenos y luego se convierten en estrógenos. ¿Para qué creen que necesitemos andrógenos también las hembras? ¿Y por qué junto con los estrógenos? Porque recuerden que los andrógenos son responsables de la libido, es decir, del apetito sexual. Entonces, también las hembras los tenemos. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que van a empezar, en vez de producirse esas hormonas, lo que va a empezar a predominar es la síntesis de progesterona. Dice 4 o 5 días después de la ovulación. Entonces, si recuerdan, por eso, cuando hacemos un tratamiento de OV-Zinc, ponemos GnRH, y hasta que tenemos 7 días después de eso, podemos poner una prostaglandina, que es cuando sabemos que tenemos un cuerpo lúteo maduro, porque las concentraciones de progesterona son mayores a 1 nanogramo por mililitro. Entonces, acuérdense que para poder evaluar la función lútea, necesitamos medir la progesterona. Entonces, ¿cuáles van a ser los efectos de la progesterona? Ustedes ya los conocen, pero nada más vamos a recordarlos. Por aquello de que hubiera una gestación, va a empezar a cambiar ese endometrio, ¿verdad? Teníamos con en la fase folicular, estrógenos, lo que se conoce como la fase proliferativa del endometrio. Y después de eso tenemos la fase secretora. Si recuerdan, justamente lo que se va a secretar allí va a ser la leche uterina, el histiotrofo. Porque recuerden que la placenta no se va a formar luego, va a tardar un tiempo. ¿Qué otra cosa va a pasar? Va a haber una relajación del músculo liso del útero, pero no nada más del músculo liso del útero, incluso hay una relajación de los músculos esqueléticos. Entonces, ¿qué les pasa a las gestantes?
pues van a tener una disminución en la motilidad de todo el tubo digestivo, ¿verdad? Se estriñen. Luego, ¿qué les pasa cuando el esfínter, el cardias, no cierra bien? Tienen reflujo ácido, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué pasa con su vejiga? Pues la vejiga no se contrae del todo y entonces eso hace que quede orina. Una cosa que les pasa es que tienen ganas de ir al baño muy seguido y la otra es que precisamente porque queda orina y no se vacía del todo la vejiga, tienen cierta predisposición a que se presenten infecciones urinarias. ¿Qué otra cosa va a ocurrir en relación con eso? La inmunodepresión. Si se acuerdan, el espermatozoide no es de este lado, ¿verdad? El espermatozoide tiene antígenos que no son propios, por eso son antígenos. Entonces, tiene que haber una inmunodepresión. Esa sería la razón de que aquellas hembras que tuvieran enfermedades de naturaleza autoinmune, pues durante la gestación se la pasen menos mal. ¿Qué va a pasar con el moco cervical? Van a cambiar sus características, ¿verdad? Dijimos, ¿por qué? ¿Cuál sería una de las razones de tomarse, más bien, cuál sería una de las razones de que el levonorgestrel, que platicábamos creo que la clase pasada, que es el progestágeno que tiene la pastilla del día siguiente, se utilice precisamente porque una de las cosas que va a hacer es que va a cambiar las características del moco cervical. Entonces, ese moco que durante el celo o durante la ovulación, si hablamos de las mujeres, es un moco que es un moco que hace hilitos, es un moco con ciertas características de viscosidad. Es viscoso, pero es más bien fluido, que favorecería la llegada de los espermatozoides, pues básicamente lo que va a hacer es interrumpirlas. Entonces es uno de los 3 efectos que tiene el levonorgestrel como pastilla del día siguiente. Por otro lado, se va a cerrar el cérvix y por otro lado vamos a empezar a tener desarrollo mamario, que se va a completar a medida que va aumentando que va avanzando la gestación, porque recuerden que la progesterona y los estrógenos por sí solos generan desarrollo mamario, pero un desarrollo mamario, digamos, como muy limitado. Lo que requerimos para que la glándula mamaria se pueda desarrollar de manera completa es que las 2 hormonas estén juntas al mismo tiempo, ¿verdad? Por eso en los protocolos de parto químico se ocupan muchas veces. Hay muchos protocolos diferentes, pero se ocupan las 2. Eso lo vamos a ver un poquillo después. ¿Qué puede ocurrir? La verdad es que es muy común la muerte embrionaria temprana. Fíjense, la estimación en los ovinos y los caprinos, que son animales que podemos decir que son relativamente fáciles de reproducirse, por lo que comentábamos al principio, lo único que ocupamos es que las cabras y las borregas den cabritos y borreguitos. Entonces, la demanda metabólica no es tan seria como en el caso del ganado lechero. Aún así, alrededor de los primeros 15 días de la gestación, se va a perder la 1/5 parte de los embriones. Acuérdense que esa pérdida inicial puede ser tan temprana, que los animales ni siquiera cambien la duración de su ciclo estral. Nosotros tenemos vamos a ver más adelantillo, tenemos unos parámetros reproductivos y hay uno que se llama intervalo interestros. ¿Qué es eso? No es otra cosa que el tiempo que pasa desde un celo hasta otro celo. Nosotros sabemos que en el ganado lechero podemos hablar de calores que van desde los 18 hasta los 24 días, aunque el promedio pues sabemos que es 21, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos podría indicar, muchachos? Que ustedes, imagínense que entran a trabajar a un hato y empiezan a sacar sus parámetros y descubren que el intervalo interestros es de 43 días. ¿Qué podría querer decir eso? Que hubo gestaciones tempranas, pero hubo reabsorción, ¿no? Esa podría ser una, ¿verdad? Que estamos teniendo ciclos largos porque hubo gestaciones, pero se perdió el embrión. Esa podría ser una. Otra razón. Una que no tenga nada que ver con los animales, que sea más bien pasguatez humana. No detectar los celos. Efectivamente, que no se están detectando los calores. Entonces, no se les olvide, los parámetros para eso nos sirven, ¿sí?
para decir, a ver, estos parámetros evalúan esto. Entonces, ¿qué puede ser lo que está saliendo mal? Efectivamente, lo que comenta Dionisio. Una es, yo no estoy viendo los calores. Aquí justamente querría decir que mi tasa de detección de calores es del 50%, ¿verdad? Porque hay un calor que yo no vi en 43 días. La otra es lo que comenta. Sin embargo, podríamos tener un intervalo entre estros normal. Y aún así, podríamos tener pérdidas embrionarias. Ahorita vamos a hablar de que una de las cosas que permite que el cuerpo lúteo del ciclo estral, que dura 14 días más o menos, ¿verdad?, se transforme en un cuerpo lúteo que dure toda la gestación, va a ser un proceso que se llama reconocimiento materno de la gestación. Es decir, el embrión tiene que mandar ciertas señales cuando antes de que empiece la síntesis y la secreción de prostaglandinas para evitar la luteólisis. Entonces, ¿qué pasa cuando el embrioncito se muere muy temprano y no se da esa señal de reconocimiento materno? El ciclo va a seguir como si no hubiera habido gestación. Entonces, la duración del ciclo sería la misma que en condiciones normales. Entonces, nada más es para que tengamos eso en mente. Entonces, fíjense, si en el caso de los ovinos y los caprinos se puede perder hasta la quinta parte de los embriones en una etapa muy, muy temprana, en el caso de los bovinos lecheros, hasta el 50%, ¿sí? Entonces, ahí es cuando podemos entender que, si se acuerdan, ¿cómo se llama? Los servicios por concepción en un bovino tendrían que ser menos de 2. O sea, lo ideal es que dijéramos 1, pero aquí hay una pérdida. Entonces necesitamos más de un servicio. Quiere decir que la fertilidad no podemos esperar que sea del 100%, ¿verdad? Sería por ahí de alrededor del 70% y ya nos fue muy bien, si estamos hablando de animales de vaquilla sobre todo. Entonces, ¿de qué va a depender o por qué van a ser esas pérdidas? Si se fijan, podemos hablar de factores tanto genéticos como ambientales, dentro de los que pudiera haber las disfunciones endocrinas. ¿Y a quién básicamente le podemos echar la culpa cuando hay una falla? A la función del cuerpo lúteo. Es decir, podría tener que ver con que los niveles de progesterona no son los adecuados, o bien con que el cuerpo lúteo no se mantiene el tiempo suficiente. Ahorita lo vamos a comentar. Otro de los factores que podría afectar es el estrés calórico, que es uno de los asuntos que nos debería de preocupar, porque si bien es una combinación de factores, no es solamente la temperatura, sino también es la humedad. No es Aguascalientes un lugar donde históricamente se presentara, pero cada vez va a ser más. Fíjense, en el caso de la comarca lagunera, que es donde tenemos los ranchos con un mayor nivel de tecnificación en nuestro país, la verdad es que tienen una temporada del año en que prácticamente resulta inservible que se inseminen los animales. ¿Por qué? Porque prácticamente en esa temporada del año no van a quedar gestantes. O sea, hay ranchos sí han tenido oportunidad de ir, y si no, esperemos que cuando vayan en noveno semestre se vayan por ahí y luego el médico carrera se los lleva de gira artística. Van a ver que son animales que tienen que tener no nada más sombra en los comederos, a veces los mojan y a veces tienen incluso ventiladores, porque es una cosa muy seria. Pero con estos desmanes climáticos que está habiendo y estas lluvias tan erráticas que hay, que de repente en un muy corto periodo de tiempo llueve mucho, la verdad es que van a ser problemas que van a ir incrementando en Aguascalientes. Puede haber también alteraciones del ambiente uterino que pueden tener que ver con la presencia de infecciones, por eso ahí menciona la endometritis, o pueden tener que ver también con el consumo de ciertos alimentos que pueden ser tóxicos. Ahorita vamos a comentarlo. Ay, luego me atoro. Fíjense, esta estimación es en términos generales en todos los seres vivos. Aquí tenemos una imagen de una familia con 2 criaturas. Bueno, pues se estima que para que una persona pueda tener 2 criaturas, significa que se tuvo que embarazar 8 veces, ¿sí? Imagínense lo que estoy diciendo. Somos el producto
del 25% de las concepciones. Les pongo mi caso. Yo he estado embarazada 4 veces, que yo sepa. Sin embargo, nada más tengo 2 hijas. Tuve 2 embarazos que fueron anembriónicos. Ahorita les explico eso, qué es. Pero eso no significa que yo no haya podido estar embarazada más veces. Justo lo que comentábamos hace rato, que hablábamos lo del intervalo interestros. ¿Qué pasa si una mujer, vamos a poner aquí el ejemplo, ya este ejemplo lo hemos utilizado en otras ocasiones. Vamos a pensar que tenemos aquí, ay Dios, porque de repente no le da la gana. Tenemos aquí, imagínense que ese es el tiempo, ¿verdad? Tenemos el ciclo menstrual, y a la mitad del ciclo menstrual sabemos que tenemos la ovulación. Entonces vamos a suponer que hubo relaciones sexuales y que hubo una gestación. Entonces, ¿qué pasaría si ese embrión empieza a desarrollarse, pero vamos a pensar que por ahí del 5º día de la gestación se muere? Para ese momento, seguramente no se dio si no se dio el proceso de reconocimiento materno de la gestación, porque a lo mejor ese embrión estaba retrasado en su desarrollo, no estaba siendo adecuado, pudiera ocurrir que la menstruación pasara justo cuando tiene que pasar y ni siquiera hubiera un retraso en el ciclo menstrual. Era lo que estábamos comentando ahorita. Entonces, una mujer podría haberse embarazado así y ni siquiera tendría por qué haberse dado cuenta, ¿sí? Entonces, el mensaje que quiero que les quede con esto el día de hoy es que por cada uno de nosotros hay otros 3 que se quedaron en el camino, no llegaron. Entonces, los que llegamos, quiere decir que llegamos por algo, ¿verdad? Algún pendiente tenemos que hacer. Entonces, bueno, hay que agradecerlo, porque realmente es bastante complejo. Entonces, vean, justamente para que se dé la secreción de prostaglandinas, necesitamos que haya una interacción entre los folículos ováricos, que acuérdense que van a producir principalmente estrógenos, el útero, porque el útero es de donde van a salir las prostaglandinas, y el cuerpo lúteo, porque el cuerpo lúteo va a ser nuestra principal fuente de progesterona. Entonces vamos a repasar qué pasa con cada uno de los aportes de estos factores que intervienen. El estradiol ya sabemos que va a generar, sabemos que va a dar como consecuencia el hecho de que se presenten las manifestaciones clínicas del celo y otras cosas más. Pero aparte, una cosa que hay que recordar es que también va a generar que en el útero aparezcan receptores para oxitocina. Esto va a ser muy importante en el momento del parto. Por eso, aquí viene una notita nada más para que la pongan por ahí anotada. Por eso cuando hay una retención de placenta y nosotros queremos utilizar oxitocina para hacer que el útero se contraiga y la placenta se pueda zafar, una cosa que primero tenemos que poner es estradiol, para que esa oxitocina, cuando se aplique, tenga receptores, ¿sí? Sin embargo, no nada más va a tener que ver el estradiol con la producción de receptores para oxitocina, sino que también va a tener que ver con la producción de la fosfolipasa y de la ciclooxigenasa, que si recuerdan, estas ¿para qué las ocupamos? Para la síntesis de prostaglandinas. Entonces, una de las cosas que ocurre cuando el parto se avecina, dijimos, es que los estrógenos suben. ¿Para qué va a preparar esto al útero? Por un lado, para que haya receptores de oxitocina, pero por otro lado, va a generar que se estimule la síntesis de prostaglandinas. Nosotros necesitamos quitar a la progesterona para que el parto se pueda dar. ¿Qué va a pasar en el caso de las ovejas, las vacas y las cabras? La oxitocina va a empezar a expresarse, bueno, más bien se van a empezar a, se me fue la palabra, expresar, gracias. Bueno, gracias a mí misma, porque yo sola me lo dije, qué babosa estoy el día de hoy, perdón. Entonces, ¿qué se ocupa? Que se empiecen a expresar esos receptores para que actúe. Y entonces eso va a ocurrir a partir del día 13
en las ovejas y 16 en las vacas y en las cabras, así como también el inicio de la actividad enzimática que se requiere para que haya síntesis de prostaglandinas. Entonces, fíjense, si alrededor de esos días no se da ninguna señal, no se van a producir prostaglandinas. Entonces, ¿qué va a pasar con ese cuerpo lúteo? Allí se va a quedar, que es justamente lo que ocurre al principio de la gestación. Entonces, una vez que se empiecen a producir esas prostaglandinas, pues va a empezar la luteólisis. Esto va a ocurrir de manera muy pronta cuando empieza la pubertad, al término de la gestación y después del anestro estacional. Entonces, ¿qué pasa si nosotros queremos sincronizar animales que todavía tienen muchas posibilidades de estar en anestro? ¿Qué necesitamos utilizar? Progesterona, ¿no? Necesitamos utilizar progesterona, efectivamente, ¿verdad? A ver si se acuerdan, ¿cómo son los calores, los primeros calores que se presentan después del parto y que se presentan después del anestro? ¿Cómo suelen ser esos calores? No tienen signos de esto. Ajá, efectivamente, ¿verdad? Van a ser celos silenciosos. Entonces, esto es importante precisamente porque para que todas estas cosas puedan ocurrir, es decir, para que se dé la síntesis de prostaglandinas en el momento adecuado y ocurra la luteólisis, necesitamos que haya una interacción también con la progesterona. Entonces dice aquí, la progesterona inhibe la aparición de receptores para estradiol y por lo tanto no aparecen receptores para oxitocina. Sin embargo, este efecto dura alrededor de 10 días. ¿Cuál es la ventana, muchachos, que tenemos? ¿Qué días del ciclo estral son los que nosotros podemos utilizar para aplicar prostaglandinas? Más o menos, ¿de qué día a qué día? Entre el Del 7 al 18. Más o menos. Entonces, si se fijan, alrededor son 10 días. Justamente es lo que estamos diciendo aquí. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Por qué la luteólisis no ocurre antes de ese periodo de tiempo? Porque la progesterona, una vez que se empieza a producir, y acuérdense que hablamos de que alrededor del día 7 tenemos ya más de 1 nanogramo de progesterona, es decir, tenemos un cuerpo lúteo funcional. Entonces, después de que se empieza a producir, va a inhibir que ocurra la síntesis de oxitocina, que haya receptores de oxitocina y va a bajarle a la síntesis de estradiol. Y ese efecto, dice, solamente va a durar 10 días. Entonces, justamente de esos 7, alrededor de los 10 días después, es cuando no va a ocurrir la síntesis de prostaglandinas. Por eso decíamos, después del día 18, si nosotros ponemos prostaglandinas, pues básicamente las estamos tirando a la basura, porque sería el periodo en el que de manera normal se van a producir en el animal. Entonces, el glúteo que no ha sido expuesto previamente a progesterona secreta prematuramente prostaglandinas. Entonces pensemos, ¿qué ocurre cuando yo vengo de un periodo de inactividad ovárica? ¿Por qué? Porque estuve gestante, o porque estuve en anestro, o porque yo todavía no estaba en la pubertad. No tenemos esa síntesis de progesterona previa. Entonces, lo que va a ocurrir es que la prostaglandina se va a secretar de manera prematura y entonces eso que nos va a dar como consecuencia cuerpos lúteos que duran menos tiempo de lo que deberían de ocurrir, de lo que deberían durar. Entonces nos puede dar ciclos irregulares. Ajá. ¿Qué pasa cuando una niña empieza a menstruar? La verdad es que puede empezar a menstruar y resulta que el siguiente ciclo no se presenta necesariamente a los 28 días. Son ciclos muy irregulares. Entonces, parte de las razones son precisamente estas interacciones que se deben de dar entre los folículos, el útero y el cuerpo lúteo. Entonces, parte de la razón de que tengamos los celos silenciosos y de que la duración de los ciclos sea irregular es precisamente por eso. Porque para que haya una producción de prostaglandinas en el momento adecuado, tiene que haber habido antes progesterona.
¿Qué es lo que hacen para regularizar a las mujeres cuando tienen problemas de ciclos de quistes ováricos? En muchas ocasiones, lo que les dan son anticonceptivos. Entonces, las razones son precisamente estas. El patrón de secreción de prostaglandinas es pulsátil, entonces es igual que la secreción de GnRH, también es en forma de pulsos. Depende del número de pulsos y de la frecuencia que se dé o no la luteólisis. Dice, en las ovejas, el reconocimiento materno de la gestación cambia la secreción a una de tipo continuo y la secreción de tipo continuo no permite que se genere la lisis lútea. Entonces, en relación a esto, tendríamos más o menos un esquema así. Cuando tenemos una disminución en la cantidad de progesterona presente, esto daría como consecuencia un folículo preovulatorio que también produce poco estradiol. Esto puede tener como consecuencia, si se acuerdan, que tengamos celos silenciosos, pero también daría como consecuencia pocos receptores para progesterona, aparición prematura de receptores para estradiol oxitocina, liberación prematura de prostaglandinas y entonces la presencia de ciclos estrales que son más cortos de lo que deberían de ser. Déjenme mostrarles entonces. Hay muchas formas. Cuando nosotros tenemos animales que no quedan gestantes, es decir, animales que son repetidores, hay diferentes maneras de definir lo que sería un animal repetidor, una vaca repetidora. Entonces, nosotros dijimos que los servicios por concepción deben de ser, déjenme encontrar, menores de 2, ¿verdad? Entonces, que aproximadamente la fertilidad debería de andar entre el 50 y el 70%, dependiendo si estamos hablando de animales de primer parto o animales multíparos, ¿sí? Entonces, quiere decir que nosotros no podríamos hablar de que una vaca es repetidora solamente con 2 servicios, porque entonces estaríamos siendo como muy estrictos. Entonces, hay quien habla de que una vaca o considera que un animal es vaca repetidora cuando tiene más de 3 servicios o cuando tiene más de 5. A mí me gusta no ser tan estricta y considerarlas repetidoras cuando tienen más de 5 servicios. Entonces, ¿qué se hace? ¿O alguien conoce algún tratamiento para las vacas repetidoras? ¿Qué suelen hacerles? Una superovulación. ¿Superovulación? Creo que sí, ¿no? A ver, Fernanda, ¿qué haría la superovulación? Para empezar, ¿cómo la superovularías? Con FSH. De acuerdo, en eso estoy de acuerdo. Entonces, ella habla de superovulación. Ajá. Y entonces le ponemos FSH. Si le ponemos FSH, ¿qué es lo que va a ocurrir? Básicamente, ¿a qué etapa del desarrollo folicular le pegaría la FSH? ¿Cómo, perdón? Ahí va. Acuérdate de las olas de desarrollo folicular, ¿No es a ¿verdad? la dominancia? Al A ver. reclutamiento, ¿no? El reclutamiento, ¿verdad? Entonces, si nosotros ponemos FSH, a lo que pretenderíamos pegarle es al reclutamiento. Entonces, vamos a imaginarnos que si tenemos una vaca, es una especie monotoca, vamos a inventarnos que de manera normal tuviera 12 folículos de 2 a 3 milímetros capaces de ser reclutados. Y entonces resulta que con la FSH normal, esos son los que empiezan a crecer en la ola. Entonces vamos a suponer que le ponemos FSH y entonces en vez de tener 34, me voy a sacar de la manga que va a tener 36 folículos. ¿Cómo podría modificar eso la fertilidad? Es una pregunta a todos, ¿verdad? Que es más posible que se fecunde un óvulo. ¿Qué pasaría independientemente de que sean, ay Dios, perdón, de que sean 12 o de que sean 36? De que algún óvulo sea fecundado, ¿no?
podríamos tener más folículos dominantes, ¿verdad? A final de cuentas. Que básicamente es lo que pasa cuando nosotros hacemos una transferencia de embriones. Pero eso no se podría hacer en vacas repetidoras porque en caso de que queden gestantes más de 2, también sería un problema, ¿no? Efectivamente. Entonces, en realidad, no nos serviría de nada tener más folículos. Porque básicamente, ¿qué sería lo que pretenderíamos con esto? ¿Cuál es la diferencia entre una raza? Piensen en animales, en borregos, por ejemplo. La mayoría de los borregos tienen 2, 3 crías. Hay algunas razas, hay una que se llama Finship, que son muy prolíficas. ¿Cuál podría ser la diferencia? Que tienen un patrón de desarrollo folicular distinto, ¿no? O sea, en vez de reclutar 12, reclutan más, y en vez de que haya nada más un folículo dominante, hay más folículos dominantes, como lo que pasa con las cerdas. Sin embargo, eso no tiene nada que ver con la fertilidad. Tendría que ver eventualmente con la prolificidad. Y en una vaca lechera, por el hecho de que se monotoca, la prolificidad sería un problema. ¿Qué pasa con los partos? Bueno, los partos gemelares no son tan problemáticos porque como son 2, pues son animalitos más pequeños. Pero Maestra, efectivamente sería un problema. Entonces, ¿qué sí se puede hacer? A ver, maestra, nada más. Espérenme tantitito, nada más. ¿Sí quedaría claro, Fernanda, que la FSH no nos sacaría de ningún apuro? Sí, maestra, perdón. Entonces, esa nada más la queremos acá para esto, ¿verdad? Ahora sí, perdón, ¿qué me iban a decir? le iba a decir, el otro día en el rancho nacieron un par de becerritos de la misma vaca, pero eran de embrión, o sea, metieron un embrión y salieron mellizos. ¿Cómo fue posible eso? Mira, es posible que lo que haya ocurrido, una de las teorías de producción de gemelos es que el embrión, cuando lo ponen, es un embrión que todavía tiene zona pelúcida. Entonces, imagínense que ese es el embrión. Y vamos a poner aquí la zona pelúcida. Entonces, vamos a imaginarnos que la zona, ay, no me sale aquí. Bueno, imagínense, es que no sé cómo hacerle a la bola, pero ahí va, déjenlo borro pues. Soy medio pasguata con esto. Pero ahorita lo quito. Ay, Dios. Entonces, imagínense que ese es el embrión. Entonces, cuando el embrión se implanta, todavía tiene zona pelúcida. Ajá. O bien podría ser un embrión de una gestación normal cuando pasa ya del oviducto al útero. Entonces, para poder anidar, imagínense que aquí tenemos el endometrio. Bueno, no, se supone que era amarillo, pero bueno. Para poderse pegar al endometrio, este es el endometrio, necesita salirse de la zona pelúcida. Es como una eclosión, necesita eclosionarse. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hace un hoyito aquí, se hace un huequito, y como el embrión es como una especie de gelatinita, resulta que ese embrión se va a salir por ese hueco. Déjenme, espérenme, ahí les voy. Entonces pasaría una cosa más o menos así, para que se saliera. El embrión se iría saliendo, y entonces una de las teorías que hay de la producción de gemelos monocigóticos justamente, es que a la hora de que eclosionan de la zona pelúcida, cuando se están saliendo por este poro, se parten, se seccionan y entonces se hacen 2. ¿Sí tienen claro el término de gemelo monocigótico y gemelo disigótico? Uno es que es del No muy mismo, bien, maestra, la verdad. ¿Uno es que es de un qué? de las mismas células. Uno es que es de la misma célula, ¿verdad? De hecho, los gemelos idénticos son los que son gemelos monocigóticos. Es decir, un solo embrión, un solo óvulo, un solo espermatozoide. Son o 2XX o 2XY, exactamente iguales. Y eso es justo lo que pasa, que se seccionó. De hecho, de manera artificial, ustedes pueden hacer eso. De un solo embrión, seccionarlo y sacar 2 embriones.
hay así como hay ay, se me olvida, ¿cómo se llama? El aparato que se utiliza se me fue, el microtomo, gracias, ya me acordé. Hoy estoy muy agradecida conmigo misma, ay Dios del cielo. El microtomo, ya ven que sirve para hacer los cortes histológicos, pues hay microtomos especiales para seccionar embriones. Entonces, una de las técnicas que se puede hacer es seccionarlos para hacer más. Lógicamente, la posibilidad de que esos embriones sean fértiles, ya saben, mientras más mano metamos, es más corta. Y los gemelos disigóticos, que son básicamente hermanos, igualmente, desde el punto de vista genético, son tan cercanos como los hermanos común y corrientes, porque son 2 óvulos diferentes, 2 espermatozoides diferentes, que incluso podrían ser hasta de diferente papá, y esos son los disigóticos. Entonces, lo que pudo ocurrir es eso. Pero bueno, regresémonos a donde estábamos. Entonces, ¿alguien conoce algún tratamiento que se le pueda poner a una vaca repetidora? No se crea, no. Les hacen lavados uterinos, ¿no? Por lo regular. ¿Lavados uterinos con qué? Fíjense, si son lavados uterinos, ¿qué estamos asumiendo? Me voy a regresar un poquito. ¿A qué le estaríamos echando la culpa si son lavados uterinos lo que se utiliza? De esto que tenemos aquí. Alteraciones de ambiente uterino, ¿no? Pudieran ser alteraciones del ambiente uterino, como por ejemplo, una endometritis. Entonces, podríamos estar partiendo de que la vaca está sucia y que por eso no queda gestante, lo cual pudiera ser. Ajá. ¿Algún otro tratamiento que conozcan? Ahorita discutimos, o si es que nos alcanza el tiempo. ¿Alguien más conoce alguna cosa que se use? ¿Se le podría poner GnRH? GnRH. Esa es una, fíjense, me regreso de nuevo. La GnRH es una, y básicamente, ¿para qué sería, Abraham? Pues sería, o sea, si está repetida es porque tiene los folículos, pero no está ovulando, entonces se le pone para que de ahí se dividen FSH y LH, y para que ovule por la Esa LH. podría ser una. ¿Cuál pudiera ser un caso de una vaca que tiene esas condiciones? Una vaca que tenga un quiste, por ejemplo. Esa sería una razón. ¿Cuál otra cosa podría ser la GnRH? ¿Qué otra cosa va a causar, aparte de la ovulación? Que es lo que acabamos de decir. Si nos regresamos aquí. ¿Qué otra cosa? Luteinización. La luteinización. Entonces, fíjense cómo dentro de las razones que tenemos de muerte embrionaria temprana, hablamos de disfunciones hormonales. Y dentro de las disfunciones hormonales, básicamente hablaríamos de que le podemos echar la culpa a la función del cuerpo lúteo. Entonces, muchos de los tratamientos para las vacas repetidoras están enfocados a echarle porras al cuerpo lúteo. Vamos a ver con qué le podemos echar porras. Ay, canijo, ya se nos acabó el tiempo, casi. Bueno, es que ahora tuvimos problemas técnicos, pero no importa. Entonces, fíjense. Vamos a empezar a ver algunos ejemplos de trabajos. Esto que tenemos aquí es la utilización de lactotropina, ¿sí? Si se acuerdan, tenemos en el mercado 2 productos que tienen somatotropina bovina recombinante. Uno es, que si se acuerdan, ¿qué es la somatotropina? Hormona de crecimiento. Entonces, una era la lactotropina y otro era el boosting, que básicamente es lo mismo, nada más que en términos generales, el boosting como que tiene un efecto más agresivo que la lacto. Entonces, ¿para qué usamos lactotropina en las vacas? O somatotropina bovina recombinante. Para producir más leche. Para producir más leche, ¿verdad? Si se acuerdan, la hormona de crecimiento es un anabólico. Es un anabólico. ¿Qué va a generar? ¿Qué efectos va a generar? Vamos a acordarnos un poquito. Entonces, por una parte va a incrementar, ay Dios, incrementa la síntesis de proteínas. Pero, ¿qué hace? ¿Qué pasa cuando Betsaida nos puede contestar? Cuando los bebés crecen,
muy rápido, están todos redonditos, ¿verdad? Están chonchitos y crecen, se dan el estirón y adelgazan. Entonces, ¿qué hacen las hormonas de crecimiento con las reservas de grasa? Generan movilización, ¿verdad? Y en el caso de los carbohidratos, hacen que se ahorren. Le voy a poner así como entre... Entonces, básicamente, cuando nosotros le metemos a una vaca hormona de crecimiento, la estamos poniendo a producir proteína. ¿Qué proteínas? Las de la leche. ¿Por qué las de la leche? Porque los bovinos lecheros tienen metido en los genes que su prioridad metabólica, su razón de ser en la vida es la producción de leche. Y luego, además, nosotros la vamos a utilizar durante la lactancia. Entonces, la ponemos a producir más leche. ¿A costa de qué? A costa de sus reservas de grasa. Es decir, la vamos a decir, tus carbohidratos guárdatelos, pero moviliza reservas de grasa. Cuando nosotros utilizamos esto de manera rutinaria, es decir, la aplicación de lactotropina y de boosting se utiliza cada 14 días. Ajá. En realidad, ¿qué es lo que estamos haciendo? Obligando a la vaca a movilizar una mayor cantidad de reservas. Esto significa que le tenemos que dar de comer más, porque la leche no aparece por generación espontánea. Y tendríamos que hacerlo ¿en qué momento, muchachos? Fíjense, nosotros tenemos una curva de lactancia, en términos generales, ay, luego no me deja. Bueno, imagínense que ese es el tiempo, y entonces aquí está el parto. Ay, Dios. Aquí está el parto, y entonces el animal empieza a dar leche. Y entonces tiene un periodo en donde empieza a hacer esto, ¿verdad? Ay, no me salió, pero imagínense que ese es el pico de lactancia. Y luego ya le empieza a bajar la curva de lactancia. Entonces, fíjense, en este periodo, que dijimos que son 100, 120 días después del parto, la pobre vaca ya está en el pico de lactancia. Está en un momento de números rojos, ¿verdad? Porque dijimos que está en balance energético negativo. Y si está en la curva de lactancia, y si nos acordamos que en la curva de lactancia la vaca nos va a dar el 50% de la leche que va a dar durante toda la lactancia, solo en ese periodo de alrededor de 2 meses, y nosotros se nos ocurriera la brillante idea de ponerle lactotropina, ¿qué estaríamos haciendo? ¿Cómo están las hormonas de la vaca en ese momento? ¿Qué es lo que está predominando en ese momento de balance energético negativo? ¿Es para la vaca un periodo de vacas gordas o de vacas flacas, como lo comentábamos en patología? De vacas flacas. De vacas flacas, ¿verdad? Entonces, todas las hormonas está arriba los glucocorticoides. ¿Qué están haciendo? Que haya gluconeogénesis. Que a partir de esas reservas de grasa que se están movilizando, se produzcan energía, ¿no? Luego, la hormona de crecimiento también está arriba. Es decir, la vaca ya normal está en balance energético negativo, movilizando reservas. Si nosotros nos pusiéramos a ponerle somatotropina aquí, lo que haríamos es hacer más severo y más profundo ese balance energético negativo. Entonces, la vaca de por sí, en este periodo de su vida, nosotros queremos pedirle peras al olmo, porque no nomás queremos que esté en el pico de lactancia y que se prolongue ese pico de la lactancia lo más que se pueda. Como estamos urgidos y queremos tener un parto cada 13 años, iba a decir cada 13 años. Ay, no, perdón, hoy es lunes y no estoy en mi mejor momento, pero no importa. Si queremos tener un parto cada 13 meses, a los 120 días ya estamos así para que la vaca quede gestante otra vez. Y justamente en ese momento la pobre está y no sabe a quién hacerle caso. O le hace caso a la producción o le hace caso a la reproducción. Entonces, una de las particularidades o una de las condiciones más bien que deberían de cumplirse para que nosotros aplicáramos lactotropina o boosting es que la vaca ya hubiera pasado este periodo. En el pico de lactancia no necesita que le digamos que dé más leche, porque está dando la que puede dar. Entonces,
Lo que sí podríamos hacer es esperar a que pasara ese pico de lactancia y de paso que la vaca, cuando nosotros le ponemos lactotropina y Busten, ya estuviera gestante. Si nosotros le ponemos a una vaca que todavía no está gestante, se va a complicar el asunto de la fertilidad. Entonces, si nosotros queremos utilizar el boosting para aumentar fertilidad, necesita ser en unas vacas en las que no se esté utilizando de manera rutinaria para que den más leche. ¿Eso sí queda claro? Entonces, si yo ya tengo una vaca metiéndole lacto cada 14 días y no está gestante, ya la regué. No le debía de haber empezado a poner lacto hasta que estuviera gestante, porque se va a complicar el asunto. Entonces, en una vaca que ya pasó su pico de lactancia o que está todavía en esas, pero que yo lo que quiero es incrementar la fertilidad, allí sí podría utilizar lactotropina y boosting, pero no es cada 14 días. Es un protocolo distinto para distintas cosas. Y van a decir, ¿qué tiene que ver la lactotropina? ¿Qué tiene que ver con la función del ovario? La hormona de crecimiento, en términos generales, o sea, aunque no la reciba de manera exógena, cuando nosotros producimos hormona de crecimiento, acuérdense que en el hígado se van a producir unas proteínas que son los factores de crecimiento insulinoides. No sé si se acuerdan en algún momento haber escuchado de esto. Son unas hormonas que así es como las IGFs. Son factores de crecimiento similares a insulina. No sé, por eso, sí, bueno, más bien así como juntos. IGFs. ¿Sí? Entonces, ¿qué van a hacer estas? Justamente las IGFs tienen actividad sobre el ovario. Y eso lo vamos a ver un poquillo más adelante. Nada más vemos los resultados de este trabajo, los retomamos el miércoles y ya le dejamos ahí. A lo mejor ya los hice bolas con tanta cosa que les dije. Espero que no. Entonces, miren, ¿qué hicieron aquí? Aquí tenemos un grupo de animales que quedaron gestantes al primer servicio. Ese grupo de animales eran 77 animales. Entonces, de esos 77 animales, los dividieron en dos grupos. A unos les pusieron la lactotropina y a otros no se las pusieron. Perdón, aquí eran 77 de las que sí les pusieron lacto y 58 que no les pusieron. O sea, el grupo control o el grupo que testigo al que no le hacen el tratamiento. Entonces, resulta que de las que no les pusieron lacto, el 35% quedaron gestantes. Y de las que les pusieron lactotropina, el 39%. Y no hubo diferencia. Cuando nosotros vemos la P, esto es el valor que le da significancia estadística y es lo que nos dice si hubo diferencia o no. Entonces aquí no hubo. A las que trataron, a las que no trataron, realmente no hubo diferencia en los porcentajes de concepción. Sin embargo, cuando se utilizó la somatotropina en animales repetidores, allí sí hubo una ligera diferencia en el porcentaje de concepción, que de hecho podemos ver que fue menor que en el caso de los animales no tratados. En este caso, nada más utilizaron la lacto al momento de la inseminación. Entonces, con este trabajo, hasta ahorita, con lo que nos vamos a quedar el día de hoy, es que la somatotropina no sirvió. No hubo modificación en la fertilidad entre los animales que se trataron y los que no se trataron. Cuando se hizo la aplicación de la somatotropina al momento de la inseminación, ¿sí? Y si quieren, allí le dejamos. Mañana seguimos y mañana les explico por qué se asume que se puede utilizar somatotropina, cuál sería el efecto a nivel del ovario. Y espero no haberlos hecho bola. Como que estuve medio el día de hoy. Como que no todos los días estoy igual ¿qué será? Bueno, cuando se habla de elocuente, quise decir. Entonces, allí le dejamos. No sé si tengan alguna pregunta.
No. ¿No? Bueno, muy bien. Les voy a Maestra. subir esto porque me parece que esto todavía no lo tienen en la plataforma. Para que ya lo tengan. Maestra, Entonces, yo sí tengo mande una usted. duda. Sí, ¿Qué era RBS? es somatotropina bovina recombinante, nomás que son las siglas en inglés. Ah, sí, Ajá, gracias. ándele, sí. ¿Nada más? Bueno, muchachos, que tengan buen día. Nos vemos el miércoles. Maestra, yo tengo una duda. Mande usted. ¿Qué pasa si a una vaca repetidora la tratan con progesterona? ¿Qué pasa? Fíjate que sí hay algunos trabajos en donde han medido la cantidad de progesterona en vacas repetidoras y la han comparado con vacas no repetidoras. Entonces sí han encontrado que hay diferencia, que las vacas repetidoras tienen niveles más bajos de progesterona. Entonces esa es la razón de que una de las cosas a las que le han echado la culpa de la baja fertilidad sea precisamente esto, la disfunción endocrina, ¿sí? Entonces, de hecho, cuando hay señoras que tienen amenaza de aborto, es común que lo que les pongan, las manden a reposar, pero que les pongan progesterona. Ajá. Aquí el problema sería cuánto tiempo, ver, uno, si efectivamente es un asunto de la función lútea o no, y la otra, cuánto tiempo tendrías que administrar la progesterona. Ya no nos alcanzó, pero vamos a ver que hay diferencias entre el tiempo que requiere un animal tener el cuerpo lúteo funcionando para poder mantener la gestación. Porque si te acuerdas, Alejandro, no toda la progesterona que mantiene la gestación sale nada más del cuerpo lúteo. ¿De dónde más sale? ¿Qué otra fuente de progesterona tenemos durante la gestación? También podría ser el tejido, ¿no? Pues, Ajá, pero ¿qué tejidos? ¿no es la placenta, maestra? La placenta, efectivamente la placenta. Entonces, hay algunas especies de hembras en las que la placenta muy pronto se entra al quite. Y entonces, si el cuerpo lúteo se pierde, ya no pasa nada. Por ejemplo, en las mujeres, si mal no recuerdo, la dependencia del cuerpo lúteo es los primeros 35 días de la gestación. Si después de esos 35 días el cuerpo lúteo se pierde, no hay bronca, porque la placenta ya está al tiro produciendo progesterona. Pero hay otras especies en las que esa progesterona, ese cuerpo lúteo se tiene que mantener más tiempo. Y vamos a ver que en los bovinos se tiene que mantener hasta después del día 200. Entonces la pregunta sería, ¿cuánto tiempo tendrías que estar administrando progesterona? Pero lo dejamos pendiente, ¿sí? Para seguirle la próxima clase. Y entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ver los resultados de algunas investigaciones para ver qué tan cierto es que hay evidencia que dice que lo que la gente hace sirve de algo. ok. Bueno, muy bien. Entonces nos vemos, si Dios nos da permiso, el miércoles. Gracias. Que tengan buen día, muchachos. Mándeme. Adiós, maestra. Ándele, sí, mande. ¿Alguien iba a preguntar por ahí algo? ¿No? Maestra, bueno, no lo había dicho yo, pero le quería preguntar. Entonces, a las vacas hay que ponerles, o les sirve más bien el boosting o la lactotropina cuando son repetidoras nada más. Sí, sí hay evidencia de que sirve, no en todos los casos, pero sí hay datos. Es que me hace cuenta que cuando te pones a ver los datos de las investigaciones, tienes que checar muy bien en la metodología, en lo material y métodos, en qué circunstancias trabajaron, para que tú puedas ver si se parecen a las circunstancias en las que tú estás. Porque, por ejemplo, en ese estudio que vimos, resulta que no sirvió de nada. Sin embargo, hay otros estudios en donde resulta que sí ha servido. Inclusive se utiliza para cuando tú vas a hacer transferencia de embriones. Si tú lo aplicas a la vaca donadora, ha habido casos en los que hay una mayor cantidad de embriones recolectados. Sin embargo, no siempre funciona. Una de mis mejores amigas, cuando hizo su tesis de maestría, ella trabajó con esto.
y resulta que no funcionó. Entonces, hay protocolos en los que sí, en ciertas circunstancias, hay buenos resultados. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Nada más que lo que sí tendría yo que comentarles es que si tú ya tienes a la vaca en un protocolo en el que cada 14 días le estás metiendo la lactotropina, esto ya no va a funcionar. Porque de inicio es un error que tú le cargues la mano a una vaca que todavía no quede gestante y que la pongas a producir más leche. Porque acuérdate que hay una relación que es negativa entre la producción y la fertilidad. Entonces, de por sí, las vacas que son más altas productoras son las que suelen tener menos fertilidad. Entonces, eso sería un error. Para que tú metas una vaca a un programa de cada 14 días con lacto, necesitas ser una vaca que ya esté gestante, porque si no, la vas a regar. ¿Y eso se empezaría a aplicar después de los 90 días que vendría siendo el pico de, pues sí, el pico de lactancia, o Sí. debería ser desde antes? Sí, tendría que ser después, porque básicamente lo que tú tendrías que hacer con lo que tú querrías hacer con la lactotropina, si tú tienes un pico de lactancia, una curva, que es así, ¿verdad? Está el pico y luego va a empezar a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. ¿Qué es lo que tú pretenderías hacer con la lacto? Mantener la curva. Efectivamente, efectivamente, tú pretenderías tener una cosa así, que bajara, ay, bueno, ya no me salió, pero que la bajada fuera así. Precisamente lo que tú pretenderías es tener una vaca más persistente. Pero te digo, si tú la metes en ese dilema metabólico antes de que esté gestante, le vas a complicar todavía más la situación. Oiga, maestra, y de ahí me surge otra pregunta medio importante. Nos había comentado el profe Gerardo en tercer semestre que no es recomendable meter vacas con condición corporal de más de 4 al secadero. Entonces, una de las formas en las que podríamos corregir esto sería poner lactotropina desde unos días antes para que se vaya deshaciendo de esos depósitos de grasa. Esa sí podría ser una estrategia. Habría que ver por qué las vacas están así de gordas, ¿verdad? Porque a veces la bronca es que son animales que los acabas secando antes de tiempo porque la producción no da para más. Sí. Entonces sí podría ser una estrategia que podrías intentar meterla en un programa de lacto para estimular la lactancia y que ese animal, aparte de que no lo tuvieras que secar y con los costos que eso implica, que ya no la tengas ordeñándola, que sí pudieras que movilizara reservas. Nada más que también hay un asunto, justamente a medida que van avanzando los días de la lactancia, el animal va adquiriendo, va cambiando su prioridad metabólica. Entonces, más adelante, su prioridad metabólica ya no es tanto la producción como al principio de la lactancia. Entonces, es más difícil la movilización de reservas. ¿Sí? Pero sí podría ser una estrategia que tú intentaras meterla a un programa de boosting. ¿Y esa estrategia más o menos cuánto duraría, maestra? Si dice que es cada 14 días, habría que meterla unos 2 meses antes de secarla. Pues pudiera ser, te digo, no es generalmente el uso que se le da, porque generalmente lo que tú pretendes es que desde el inicio de la lactancia, pero ya cuando están los animales gestantes, sí, las metieras de manera general a un programa de boosting. Ah, muy bien. Pero déjame buscar a ver si encuentro algún documento que hable sobre eso, pero eventualmente pudiera servir, porque sí sería una manera te digo, de obligarla a movilizar reservas, ¿no? Que también habría que ver eso, qué complicaciones metabólicas pudiera tener, porque acuérdate que una vaca, mientras más reservas tenga para movilizar, la posibilidad de desarrollar problemas como la cetosis y el hígado graso, pues son mayores, aunque aquí realmente tú estarías haciéndolo antes de, ¿verdad? Porque el problema sería que esto ocurriera justamente cuando el animal acaba de parir. Exacto, sí, no tanto, por eso yo decía lactotropina porque es más económica, o sea, no tanto que el objetivo sea que dé más leche, sino que, pues sí, se deshaga de esa grasa y no tenga cetosis al parto. No dejarla engordar más al momento de que deje de dar leche.
Ujú. Déjame ver, Abraham, si encuentro por ahí algún documento en donde se haya utilizado así de manera, pues así para esto. Ah, ok. Bueno, muchísimas gracias, maestra. Ándele, sí. Que Oiga, tengan... otra cosa. Mande usted. Sí, sí se dio la oportunidad de checar el No, la examen. mera verdad no, se me olvidó. Ah, Pero ok. ahorita lo checo. Para no, o sea, sí se me olvidó hacerlo, pero no se me ha olvidado que lo debo de hacer. Ahorita lo checo de una vez, para que no se me vaya. Gracias, maestra. Ándele, sí, muchachos, que les vaya muy bien. Igual usted.